Vida nueva. En el cambiante mundo de hoy, lleno de retos y desafíos, el hombre busca sabiduría y seguridad para construir su proyecto de vida. El Evangelio de Cristo siempre tiene respuestas luminosas y verdaderas frente a las grandes preguntas que hoy nos formulamos. Ante la soledad, el desamor, la crisis moral y espiritual, las enfermedades emocionales, el cambio de época, la destrucción de la familia. Te invitamos a tener una vida nueva para que encuentres una manera distinta de mirar tu existencia, tus relaciones, tu trabajo, tu propia historia. Te esperamos. Desde jóvenes aprendimos una expresión que dice que el hombre es amo y señor de lo que calla, pero es esclavo, siervo o vasallo de lo que dice, escribe u otorga. Es un viejo refrán de la sabiduría popular que simplemente nos quiere enseñar que uno es dueño de aquello que se guardó interiormente, pero tendrá que responder en la vida por aquello que ha hablado de manera directa o de manera indirecta y de espalda a terceras personas. Por eso prácticamente todos en el mundo tendríamos que decir que en algún momento nos hemos arrepentido de aquello que hemos hablado de otras personas, de acontecimientos, de circunstancias. Eso así de entrada. Santiago, por su parte, tiene una carta muy pequeña, pero muy bella y muy diciente en el Nuevo Testamento, la carta que lleva su nombre, la carta de Santiago. Allí trabaja distintos temas, sobre todo de orden sapiencial, y hablando sobre la lengua nos coloca 3 ejemplos bien especiales. Nos dice que la lengua es como el bocado que se coloca o el freno que se coloca en la boca de un caballo, que por más que sea un animal brioso, rebelde, potro, es capaz de doblegarlo, de hacerlo marchar. Dice también Santiago en un segundo ejemplo en su carta que la lengua, la que tú y yo tenemos, es como el pequeño timón de una gran embarcación y que ese timón pequeño dirige y le da rumbo a ese gran barco, y también nosotros desde la lengua, protegida por 2 puertas, los dientes y los labios, le damos orientación o rumbo al barco de nuestra vida. Esto ya es un agregado mío. Finalmente, Santiago el apóstol compara la lengua como una pequeña chispa que de la nada genera que una gran cantidad de madera se pueda incendiar, se pueda quemar. Y en el fondo nos habla del poder de la lengua para bien, para construir, edificar, palabras que enamoran, o para mal, para destruir, para desedificar. Tenemos que decir que por la lengua mal usada se han divorciado matrimonios, han entrado en conflicto y en rupturas familias. Por la lengua mal usada han terminado amistades entrañables y de muchos años. Por la lengua mal usada se ha acabado con la honra, el buen nombre y la reputación de una persona. Por la lengua mal usada un inocente ha llegado a la cárcel. Por la lengua mal usada una guerra se ha iniciado. Démonos cuenta del poder de una lengua tóxica, de una lengua viperina, de una lengua venenosa, que abundan por ahí en todas las personas, en muchas profesiones, o no en todas las personas, en muchas personas. Tendríamos que decir eso como una lengua cizañera. En todas las épocas que han existido y en todas las latitudes o regiones han dañado personas. De hecho, si miramos la persona divina de Jesús, Él fue crucificado, Él fue asesinado por la lengua dañina de los escribas, de los fariseos y del Sanedrín judío, y por esa lengua tóxica y venenosa, Jesús pagó esa crucifixión moral, esa crucifixión material y esa crucifixión pública por las lenguas dañinas de otros. Esto
nos tiene que poner a nosotros a pensar. Hoy quisiera plantearles a todos, como en la línea de lo que hacemos siempre en estas reflexiones de orden sapiencial, como 3 claves, 3 tips, 3 recetas, 3 caminos para refrenar nuestra lengua, recordando la famosa expresión del apóstol Santiago: quien no peca por su lengua es varón, o podríamos decir, o mujer perfectos. De hecho, cuando uno ve una persona que no habla de nadie, que nunca se le ha escuchado un mal comentario de nadie, uno puede decir, esta persona está en el camino seguro al cielo. Por eso estos 3 tips te van a ayudar mucho en la vida. El primero lo trae el mismo apóstol Santiago en esa preciosa carta del Nuevo Testamento que tú lees en 20 minutos, 25 minutos y cuya lectura meditada recomiendo ampliamente. Santiago comienza su carta diciendo: sé rápido para escuchar, sé lento para hablar y más lento para la ira. Miren qué bonito. Sé pronto, sé rápido para escuchar, sé lento para hablar y más lento aún para la ira. Porque el hombre o la mujer que hablan con ira no realizan la justicia que quiere Dios. En otras palabras, cuando uno habla con rabia, uno habla lo que Dios no quiere. Porque uno con rabia, uno quiere lastimar a otras personas, quiere dañarlas y dice lo que no es. Siempre viene a mi mente esa expresión de la Madre Teresa de Calcuta, un modelo de santidad y de caridad para el mundo moderno, cuando ella decía: si supiéramos cuánto daño hacemos cuando hablamos de otros sin caridad, sin amor. Si supiéramos cuánto daño hacemos cuando hablamos de otros sin caridad, sin amor. Hoy veo en las redes sociales cómo son olímpicos para hablar de otros, quitarles la honra, la fama, la reputación, y luego siguen al otro día con otra persona, y yo digo, Dios mío, ¿qué cuentas darán a Dios por sus palabras necias y no pocas veces palabras calumniosas, palabras mentirosas? Por eso, muy lentos, muy pausados para escuchar, o mejor, muy rápidos para escuchar, muy lentos para hablar y más lentos todavía para la ira, porque con ira no hablamos las cosas como agradan a Dios. Esto lo descubrimos en una actitud, o mejor, en una condición física que tenemos todos. Dios nos ha dado a la inmensa mayoría de seres humanos 2 oídos y una sola boca, una sola lengua. O sea, debemos de escuchar el doble de lo que hablamos, o presentado de otra manera, debemos hablar la mitad de lo que escuchamos. Si con 2 oídos y una sola lengua escuchamos tan poco y hablamos tantas tonterías, ¿cómo sería si tuviéramos 2 lenguas y un solo oído? Ahí sí que escucharíamos menos y hablaríamos más de la cuenta. Piensa en esto, y esto nos pone a pensar. Jesús también dice en otro pasaje evangélico de la abundancia del corazón, de la abundancia de lo que hay en nuestro interior, rebosa y habla la lengua, habla la boca. Hoy te pregunto, ¿te pasas hablando de la vida de los demás? ¿Te pasas comiendo pueblo, comiendo prójimo? ¿Te pasas rajando, chismoseando de los otros? ¿Saludas a una persona con cariño, con empatía, con alegría, y apenas se despide de ti, te da la espalda, sale de tu presencia y empiezas a hablar de ella? ¿Acaso el chismorreo debía de incluirse en los Juegos Olímpicos como deporte mundial?
Tenemos que ponernos a pensar en eso. Y esa primera palabra que nos da Santiago, muy rápidos para escuchar a los demás, muy lentos para hablar y más lentos todavía para la rabia. Pero viene un segundo tip o una segunda clave para refrenar nuestra lengua, que nos va a ayudar a vivir mejor en este año y evitarnos muchos problemas que con seguridad nos hemos ganado muchas incomprensiones por hablar lo que no es, por decirlo en el momento que no es y por manifestarlo quizás con un sentimiento de rabia. Y este segundo tip o segunda clave es, te invito a que reflexiones, a que tomes conciencia, a que consideres el poder de las palabras para bien o el poder de las palabras para mal. Piensa en el poder de las palabras para bien. Dios, por su palabra, va creando el mundo. Mira el relato de la creación del universo en los primeros capítulos del libro del Génesis. Por su palabra va creando el mundo, su palabra es creadora. Por su palabra crea al hombre. Dice, y que se haga el hombre, y por su palabra se hace. Descubrimos también que Jesús es enviado al mundo como la palabra de Dios Padre hecha carne, el Logos, la palabra griega que significa precisamente eso, palabra, Logos. Jesús es la palabra encarnada, la buena palabra de Dios. Y descubrimos que las buenas palabras que vienen de una buena lengua edifican, enamoran, construyen, tienden puentes, sanan heridas, liberan de ataduras, promueven personas. Mira lo que es el poder de la palabra pronunciado por la lengua. De hecho, en el libro de los Hechos de los Apóstoles o Actos de los Apóstoles, se nos dice que cómo conocer la fe si no nos la explican a través de los anunciadores, a través de la palabra. Se nos dice a propósito de un eunuco, siervo de la reina Candances, y dice, ¿cómo entender la palabra de Dios si no hay quien me la explique? Hoy seamos ministros, se entiende por ministro servidor, seamos servidores de buenas palabras. Mira que una palabra maldicha frente a un hijo lo resiente para toda la vida. Una palabra dicha de manera ofensiva frente a tu cónyuge lastimó tu relación y generó una herida que demoró muchos años en sanar. Mira que las palabras buenas, cuando buscan construir, cuando le dices a una persona, tú eres capaz, tú puedes salir adelante, no te des por vencido, Dios cree en ti más de lo que tú crees en ti mismo. Son palabras que están cargadas de vida. Son palabras que están cargadas de amor. Son palabras cargadas de bondad. Palabras cargadas de luz. Palabras que, repito, edifican, construyen, sanan, liberan. Palabras que tienden puentes. Palabras que enamoran. Y eso lo tenemos que hacer nosotros. Qué don tan grande el que tienes en tu lengua. Qué poder tan grande el que hay en tu boca. Cómo puedes hacer el bien a otra persona. Y esta es la segunda clave en donde yo te invito a que utilices bien las palabras y no las utilices mal. Porque una mala palabra destruye. Ya no construye, sino que destruye. Ya no enamora, sino que desenamora. Ya no sana, sino que es una palabra que enferma. Ya no libera, sino que es una palabra que esclaviza y hace sentir a esa persona como mal en su realidad. Como una lengua venenosa, una boca tóxica puede generar tanto destrucción, tanto alejamiento del bien, del recto obrar. Esto nos tiene que poner a pensar. Bueno, avanzamos en nuestra reflexión y terminamos con una última clave
Y ya no hablamos de las palabras buenas que construyen, enamoran, sanan, sino que reflexionemos sobre las palabras que destruyen, que acaban vidas y que generan en todos nosotros arrepentimiento. Hoy te hago una pregunta y respóndetela en privado. ¿Quién en la vida nos ha hecho esta reflexión? No debí de haberle comentado esta situación. No le debí de haber dicho lo que sus padres pensaban sobre ella. No le debí de haber dicho que fue una persona no deseada en el embarazo. No le debí haber dicho lo que su esposo está haciendo a sus espaldas, porque esto va a ser el comienzo del final de su matrimonio. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de palabras maldichas? Tuve la oportunidad hace unos años de ayudar en la misa dominical en la cárcel más grande de nuestra ciudad, que tiene un nombre muy especial, Bellavista, que no tiene tan bella vista, pero tiene ese nombre paradójico. Y en esta cárcel descubrí que habían muchos inocentes que habían llegado a este centro de reclusión por la lengua viperina de otra persona. Qué responsabilidad la que tenemos en el mundo cuando nuestra lengua está cargada por la envidia y hablamos mal de otro y olvidamos que la envidia destruye la vida, como Caín por envidia mató a su hermano Abel, o como cuando los hermanos de José en el Antiguo Testamento vendieron a su hermanito menor, a unos comerciantes de Madián por envidia. Como la lengua envidiosa, una lengua codiciosa que enreda a una persona para estafarla, como una lengua ambiciosa de dinero es capaz de destruir ahora a otros, en un fenómeno muy común de inventarle historias a otra persona y decirle, deme dinero, extorsionarla económicamente, o si no le invento una historia de perversión en su vida. Démonos cuenta cómo la ambición, la envidia, los celos, el odio o sencillamente la ligereza para hablar, muy rápidos para soltar la lengua, para replicar, reproducir chismes, hacen daño en los demás. Arrepintámonos. Acordémonos de una frase que a mí siempre me ha parecido muy fuerte: con la vara que midiéremos, y acordemos que la vara es una forma de medida. Con la vara, como de 80 centímetros, con la vara que midiéremos, seremos medidos, y aún con añadidura. Uno no puede hablar de otro mal, porque sí, con maldad. Y más en un mundo donde todo se reproduce de manera inmediata, en redes sociales. Todo eso que hoy haces con ligereza, con imprudencia, con rabia, con orgullo, por envidia, por ambición, por mal contra otra persona, eso tenlo seguro, como que la justicia de Dios existe, que eso en algún momento se te devolverá en tu contra. Por eso Santiago dice una frase que es muy fuerte y dice, hay quien se cree religioso, es Santiago 1:26, capítulo 1, versículo 26, hay personas que se creen religiosas y no ponen a raya su lengua, y dice, se engañan a sí mismas y su religiosidad está vacía. Yo conozco personas que hablan muy fácil de Dios para bendecir a Dios y hablan muy fácil del prójimo para maldecir al prójimo. Conozco personas que se sirven de citas bíblicas para azotar a su esposo, a su amigo,
para decir supuestamente fungir como jueces de otra persona. Desafortunadamente hay personas que se dicen religiosas, piadosas, de grupo de oración, de Eucaristía frecuente, de que leen la Biblia y tienen una lengua peligrosísima. De hecho, sé de no pocos cristianos o personas de a pie que se han alejado de la fe católica porque dicen: tengo una persona familiar que habla mucho de Dios con su lengua, pero azota permanentemente con su lengua a los demás. Que nuestra lengua no se azote y no sea causa de escándalo para los otros, porque fácilmente acabamos con el buen nombre, con la reputación de otra persona. El ser humano es tremendamente permeable a las palabras buenas o las palabras dañinas de otros. Y tú puedes tener una muy buena imagen de un ser humano y llega alguien y lanza una carga de artillería de calumnias, por maldad, por envidia, por chisme, por ligereza, y acabas con la vida moral, la imagen moral de otra persona. Terminemos simplemente con esta frase y que les contaba que repetía mi abuela: quien no peca por la boca o por la lengua es varón perfecto. Habrás ganado muchísimo en este año, vivirás muy bien si tú ese timón del barco, ese bocado o freno del caballo, del potro, esa chispa que prende la candela, como dice el apóstol Santiago, prende la madera, genera un incendio, aprendes a frenarla. Muy rápido para escuchar, pero muy lento para hablar, y más lento todavía para la ira, para que agrades a Dios. Quien no peca por la lengua es varón perfecto, y pidamos todos, en este término de esta reflexión, pidamos a Dios la gracia altísima de no rajarnos en el juicio final ante Dios por una lengua rajona que tuvimos, por una lengua chismosa. Habremos ganado muchísimo en vida cristiana y en perfección humana si desde hoy decimos que no vuelva a hablar nada de nadie, sino sea solo para decir lo bueno de los demás, y que cuando vea algo malo de una persona, ore por esa persona, porque he concluido que nunca he hecho a un ser humano mejor por chismosear de él, por criticarlo a él, por juzgarlo y condenarlo a él, pero sí puedo hacer un mejor ser humano cuando oro cada día por los defectos y las fallas de esa persona. Que el Señor los bendiga a todos, que nos dé esa prudencia sin deres y sin el hablar, y les bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Paz y bien para todos. ¿Listo para un cambio? La app Amén Comunicaciones te abre las puertas a un mundo de fe y reflexión. Con un solo clic podrás acceder a misas, oraciones y contenido que nutre tu alma. Esta app es ligera y fácil de descargar en Android y Apple. El Padre Carlos Yepes te invita a unirte a esta comunidad de fe y esperanza. No dejes pasar la oportunidad de crecer espiritualmente cada día.